Mucho gusto a saludarlos. Mi nombre es Rosa Martínez y de verdad que es un placer estar aquí. Me siento muy honrada de haber estudiado la agronomía como una carrera de formación académica, pero también honrada de ser parte de una familia caficultora. Mi padre fue el primer ganador de la primera tasa de excelencia en Honduras. Hemos trabajado el café toda la vida. Vengo del campo, ese es mi origen y creo firmemente que definitivamente debemos trabajar la agricultura con un enfoque en sostenibilidad, pero basada en los tres triángulos, con un desarrollo social, ambiental y económico, porque siempre debe haber un incentivo, ¿verdad? Y el incentivo más grande en este momento es proteger nuestro planeta. Así que es un honor poder presentar también como invitada USAID de Agronegocios Sostenibles. Enlover es un aliado estratégico de USAID a través del proyecto Honduras Carbon Free y para nosotros es un poder ser parte de esta conferencia como invitada de USAID y el programa que hemos venido desarrollando y que esperamos sea un éxito dentro de los próximos años. Como lo mencionaba anteriormente el director, sin duda la investigación es fundamental. La presentación de hoy está orientada en varios ítems. Vamos a hablar sobre el contexto de los EUDR, pero también desde el origen, cómo nosotros hemos venido trabajando con INLODER la investigación, hacia dónde vamos con los nuevos proyectos, cómo estamos argumentando esta defensa ante los EUDR, este trabajo de sostenibilidad y cuál es la visión que estamos implementando ahora con USAID y esos objetivos, ¿verdad? Plasmados desde las fincas cafetaleras hacia el destino final. Así que bueno, vamos a iniciar con la trazabilidad de cultivos ante la Unión Europea y ante esta nueva legislación. El mercado está cambiando y es necesario que cambie, pero que también vaya acompañado de acciones, ¿verdad? Parte de eso, la Unión Europea ha estado trabajando en los últimos años en ver de qué forma se puede hacer una trazabilidad, pero que se pueda demostrar que efectivamente no se deforestó. Sin embargo, esto viene acompañado de grandes retos y es, ok, nosotros como país estamos preparados para afrontar esto. Las empresas exportadoras de los diferentes cultivos estamos preparados. Ahí viene la pregunta en cuestión. ¿O qué estamos haciendo? En la investigación se requieren recursos, inversión financiera para poder avanzar. Y como lo mencionaba también el director, ¿será que eso va a funcionar o no va a funcionar? Ahí es donde está el reto, pero tenemos que entrar, trabajar y ver de qué forma podemos demostrar lo que nos están solicitando. ¿Me ayuda, por favor? Gracias. Y, por supuesto, nosotros como empresa, para Primero le he hecho yo a usted. Inlover, Sí. para ponernos un poco en contexto, ¿quiénes somos? Entrar en la materia. ¿Para Es qué? una exportadora de café. Ah, Nosotros trabajamos con más de 4.000 productores de toda la región occidental principalmente. O sea, tenemos un gran alcance y ahí es donde está el reto. Cuando trabajamos con el origen, es poder ver de qué forma le llegamos a todos estos productores, que es tan complejo, ¿verdad? Y tenemos tres ejes de trabajo: la sostenibilidad, la calidad y trazabilidad, que sobre esto va todo el marco, principalmente ahora de la demanda de los mercados. Como empresa, sí, creo que tengo que tener una posición específica. Sí, necesitar, perdón, creo que bien. Como empresa, nosotros hemos venido trabajando desde el 2014 con un programa bastante intensivo y ahora está sonando mucho el tema de la carbono neutralidad, el tema de las emisiones por el cambio climático, ¿verdad? Todo lo estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo son las altas temperaturas, muchísimas más situaciones a las que nos estamos enfrentando. Y lo inició en el 2014 con el programa de compensación de carbono, estableciendo una plantación forestal. En ese momento todavía no se hablaba tanto del tema y que ahora también es otra de las demandas del mercado, demostrar que nuestro café es sostenible a nivel de producción. Somos la primera empresa certificada carbono neutral en Honduras, todo nuestro proceso está certificado y además, a nivel industrial, nosotros procesamos más de 400.000 quintales de café. En Latinoamérica somos la empresa más grande industrialmente certificada carbono neutral, lo cual convierte a Inloer como una empresa que representa la sostenibilidad ante el mundo
y los hondureños sí podemos. Eso es parte importante. Ahora muchas empresas ya nos están siguiendo y eso es fundamental. Crear el ejemplo para que otras empresas, organizaciones, por ejemplo, Fundación Honducafé, se certificó también carbono neutral. Cafico como exportadora de café ahora es carbono neutral. Y hay más organizaciones que se están sumando a esto. Entonces yo creo que de ahí parte el interés y la importancia de que todos creemos conciencia y empecemos a trabajar por un planeta más sostenible, pero con acciones reales. ¿Y cómo funciona este proceso de la carbono neutralidad para que ustedes se pongan un poquito en el contexto del trabajo que hacemos? Primero se inicia con un programa de capacitación intensiva. El equipo de trabajo debe estar capacitado con todas las herramientas. Nosotros nos capacitamos con un equipo de Costa Rica especializado. Costa Rica es el país pionero en temas de carbono neutralidad. Ellos iniciaron desde el 2008. La EARTH inició con la unidad de carbono neutral en el 2008, o sea, ya hace muchos años, ¿verdad? Y han sido pioneros y esa es la imagen que vende Costa Rica al mundo. Luego de eso, creamos un sistema de información en donde se tiene que registrar absolutamente todo lo que hacemos en la operación de la empresa, desde que iniciamos a procesar un granito de café hasta que llega al destino final, al puerto final destino que lo reciben nuestros clientes. Creamos un inventario de gases de efecto invernadero. Todos hablamos de que nuestro planeta está colapsando, ¿verdad? Pero ¿por qué está colapsando? Porque lo que son los gases de efecto invernadero, el efecto invernadero siempre ha existido. Simplemente es que ahora hay tanta saturación de los gases, principalmente de dióxido de carbono, CO2, CH4, metano, óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, entre otros más, que están saturando la atmósfera y eso es lo que está generando que ahora pues todos los cambios atmosféricos que estamos teniendo se ven reflejados en el día a día, ¿verdad? Luego de eso, de crear ese inventario, nosotros como empresa tuvimos que identificar cuáles eran todas nuestras fuentes de emisión y cuáles pueden ser. Por ejemplo, nosotros como en el día a día, ¿verdad? Usamos ropa y esa ropa para poder tenerla nosotros tuvo que producirse en una fábrica, que esa fábrica tuvo un proceso industrial en la que se generó emisiones, se utilizó electricidad, se utilizó combustible para la logística, se utilizó un montón de temas que se deben de cuantificar, hasta lo más minucioso, para que ustedes tengan ideas. Inloer cuantifica hasta el combustible que nosotros utilizamos para movilizarnos de nuestra casa a la planta. Cuantificamos incluso el combustible que se utiliza, que no debería tocarnos a mí, eso le debería tocar a las empresas exportadoras marítimas. Cuantificamos todo lo que son las emisiones por cada contenedor que se va hasta el destino final. Ahí viene un gran reto, ¿verdad? Por supuesto, el tener acceso a información. Luego, implementar iniciativas de reducción de emisiones. Para que exista la carbono neutralidad, se deben de implementar acciones reales, demostrar cuántas toneladas se redujeron en emisiones. Que eso puede ser implementando planes de eficiencia energética dentro de la planta, implementando planes, por ejemplo, no utilizamos luces, ¿verdad?, que contaminan más y utilizamos las LED. Se hace un montón de temas que se pueden trabajar. Podemos utilizar paneles solares en vez de energía eléctrica, un montón de cosas que se pueden trabajar. Luego se crea un reporte, se llama una verificación interna y luego llamamos a la empresa certificadora externa. En este caso, se llama Certificaciones Globales de Costa Rica, CTG. Es la empresa que nos certifica y está avalada para certificar a cualquier empresa en el mundo carbono neutral. Y luego pues nos dan el certificado. Funciona como cualquier certificado, como un Rainforest, como un 4C. Todo es un certificado completamente válido y que puede ser utilizado también en la parte de principalmente establecimiento de marca para que los clientes puedan tener ese valor, ¿verdad? A la hora de comercializar nuestro producto. Como empresa trabajamos diferentes iniciativas, desde diplomados con los hijos de los productores y universidades locales, capacitación intensiva a los productores, planes de fertilización alternativos para los productores, seguridad alimentaria. Estamos con Proyecto Origen de la región Opalaca. Donamos secadoras solares para que nuestros productores puedan tener dónde secar el café y vender mejor el café. Trabajamos planes de investigación, tenemos un proyecto con la Universidad de Texas, con el Proyecto Café Resiliente Centroamérica. Estamos investigando ciertas variedades que sean más resilientes al cambio climático. El empoderamiento de las mujeres, tenemos el sello Manos de Mujer, donde tenemos un grupo organizado de mujeres. Y también trabajamos mucho el tema de fincas agroforestales. Cada año nosotros les donamos a los productores árboles forestales de diferentes especies nativas, como también especies introducidas que pueden ser a nivel comercial valiosos a largo plazo o en los sistemas agroforestales que puedan ser reservorio, ¿verdad?, establecido para largo plazo. Estamos trabajando la implementación de comedores infantiles, les desarrollamos toda la infraestructura a las escuelas, pintamos aulas, les damos materiales, hacemos muchas iniciativas de inversión. O sea, para nosotros como empresa, los beneficios siempre deben de ser compartidos.
y la empresa privada siempre debemos de pensar, y eso dice el gerente general de Inloer, Kelvin López, que para él es demasiado importante que todos nos beneficiemos en la cadena. Y entrando en materia, a lo que venimos a conversar un poco sobre los EUDR, ¿qué es esto, verdad? ¿Cómo funciona? Bueno, significa Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación. Eso entró en vigor el 29 de junio del 2023, es decir, se comunicó oficialmente la noticia de que ahora iba a entrar en vigencia una nueva ley de regulación y se nos dio un plazo del 2023 al 2025, al 1 de enero del 2025, para demostrar y tener toda la información. Estamos hablando de que es 1 año y medio prácticamente. Imagínense el reto. Cuando nosotros nos llega esta noticia y vemos cuáles son los productos, ¿verdad? Que son parte de esta nueva regulación. Tenemos la soya, tenemos la carne, la palma, la madera, el cacao, café y caucho. En Honduras se exportan varios de esos productos. Y nosotros en el rubro que estamos, que es el café, cuando nos llega esta noticia, nosotros iniciamos a ver qué podemos hacer. Qué difícil, porque por supuesto que estamos haciendo un trabajo desde campo, pero cuando hablamos de mostrar la deforestación, cómo se está manejando, cómo están trabajando las fincas, nuestros productores, y la reglamentación nos dice que tenemos que demostrar arriba de 4 hectáreas un polígono, o sea, un mapa trabajado en GPS, ya no estamos hablando de que son otro tipo de trabajo en campo, ¿verdad? O sea, ¿cuántos productores tenemos en Honduras? Son más de 100,000. Ahorita la SAC, en conjunto con el Ministerio del Café, va a hacer un nuevo inventario de un montón de iniciativas que se han trabajado, y además van a levantar un censo, porque según lo que ellos nos están diciendo, son más de 100,000 productores. O sea, poder tener toda la información de esta gente desde campo es demasiado complicado. Y me imagino el reto que tienen también las empresas de cacao que están trabajando en estos rubros, ¿verdad? Y demás cultivos. Y para las fincas que sean menor a 4 hectáreas nos piden las coordenadas, pero igual hay que hacer un trabajo de campo. ¿Y qué es un polígono? Bueno, nosotros tenemos que, la forma como estamos trabajando hasta este momento es que un técnico de campo o un ingeniero agrónomo va a cada finca y marca cada punto, como se ve en el polígono que está en la imagen, ¿verdad? Marca cada punto con un GPS, va haciéndolo a pie. Y cuando hablamos de agricultura, cada área, nosotros no estamos trabajando en una zona plana perfecta, divina, que nos vamos caminando y lo hacemos en 2 toques, ¿verdad? Eso es muy complicado cuando tenemos pendientes del 50, 60%, tenemos suelos que tienen en medio un río, que tienen en medio, o sea, es complicadísimo hacer esto a pie y lo tenemos que hacer. En el caso de Inloer, nosotros ya tenemos un 40% de fincas que están avanzadas, porque es un trabajo que veníamos haciendo desde hace tiempo con las diferentes certificaciones. Pero hay muchas pequeñas cooperativas y organizaciones que no tienen esto, porque es muy difícil, por ejemplo, para una pequeña cooperativa tener un técnico de campo, y eso es una inversión, ¿verdad? Entonces hay un tema detrás de recursos que son necesarios para poder hacer esto. Todo el mundo está hablando del requerimiento que tiene la Unión Europea, pero nadie está hablando de cómo lo van a hacer, tanto las exportadoras como las organizaciones como los productores. Es un tema bastante complejo. Y sumado a esto, otro de los retos que nosotros, digamos, desde la parte que nosotros estamos, que es desde el origen, es, por ejemplo, me decía un cliente de Estados Unidos, yo estoy en Estados Unidos y a nadie yo le voy a dar la coordenada de mi casa, porque es algo confidencial. Pero resulta que nosotros sí tenemos que dar las coordenadas y los polígonos de las fincas de nuestros productores, y ellos viven ahí. Y nadie está hablando de la seguridad de datos, por ejemplo. Todavía es algo que está en el aire y que para nosotros nos genera mucha preocupación, y se lo hemos planteado en las reuniones que hemos estado, en las reuniones incluso con los clientes que ya nos están solicitando esto. Entonces nosotros les decimos, pero, ok, ¿quién va a proteger la información del productor? Porque encima de lo que trabajo que tenemos que hacer, viene la otra parte. Es un montón de retos y lo voy a ir tocando así a grosso modo, porque esa es la intención, ¿verdad? Conocer, pero también no solamente lo que ellos demandan, sino lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo podemos hacer. Nosotros como empresa estamos trabajando diferentes iniciativas y empezamos desde el 2023, ganamos los fondos de inversión para la recuperación verde de GIZ y empezamos un proyecto que se llama Coffee Tracking. Esta app es una app en donde iniciamos, voy a explicarlo en 3 etapas. Primero, la parte del origen de la información de las fincas, luego la parte de la trazabilidad
cumplimiento de los EUDR y luego vamos a ver la visión de lo que estamos trabajando ahora con USAID y cómo esto se complementa con toda la parte de investigación para el cumplimiento de todas estas demandas del mercado. En esta app, por ejemplo, nuestros productores van a tener un único ID que es con la identidad y una contraseña de acceso. Y esta aplicación es bastante interesante porque cuando el productor ingresa, primero, el productor va a hacer un registro por cosecha de cómo está manejando su finca. Vamos a tener diferentes categorías de registro. Nosotros estamos hablando de cuantificación de huella de carbono, pero que también va sumado dentro de esta app. Cuantificamos las remociones forestales y las reducciones. Y por eso es que todo el contenido se conecta a lo que ahora está demandando el mercado, ¿verdad? Entonces, nuestros productores, por ejemplo, tienen dentro de la app una opción donde van a registrar el combustible que se utiliza en toda la operación. Si movieron una planta para vivero, si fueron a jalar el fertilizante, si utilizaron el combustible en algún equipo específico, etcétera, ¿verdad? En el carro. Son registros que detrás de la app ya hay todos los formularios para que él vaya registrando la información. Y sumado a eso, pues tener a detalle nosotros de dónde salió. Con una especialista de Costa Rica también en carbono neutralidad diseñamos una metodología con la huella de producto, en donde hicimos, según el IPCC, todos los cálculos para poder llevar esto a toneladas de emisiones o toneladas de reducciones cuando correspondan, o toneladas de compensación de carbono en cuanto a las remociones forestales cuando corresponde. Entonces, cada productor, así a grosso modo, cada productor lleva un registro específico de todo lo que hace. En la agricultura, las principales fuentes de emisiones son los fertilizantes nitrogenados por el óxido nitroso, ¿verdad? Entonces, cada productor va a registrar la dosis que aplicó, qué tipo de fertilizante. Estamos hablando que es un trabajo minucioso. Esto es un trabajo de un año solo en ejecución de campo, pero en investigación nosotros ya teníamos 1 año y medio trabajando antes de iniciar, para que GIZ dijera, ok, hagámoslo, vale la pena, invertamos en esto, porque esto les va a funcionar a ustedes, ¿verdad? El consumo de electricidad, cosas tan pequeñas como eso, incluso el productor. ¿Cómo estamos siendo eficientes? A nivel de fincas, la mayoría de los temas, llegarle a un productor, y FIA, que tiene un gran trabajo de años, sabe lo difícil que es a veces convencer a un productor de implementar ciertos cambios. Y ahí viene el trabajo de los agrónomos y los técnicos y el reto, ¿verdad? De poder convencer que hacer este tipo de trabajos, que poder nosotros registrar la información nos va a permitir tomar decisiones después y sobre esas decisiones implementar mejoras. Por ejemplo, también llevamos el control del consumo de agua en el café. Una de las emisiones es la parte de la descomposición de la materia en lo líquido, ¿verdad? Tanto con las aguas mieles como también con la pulpa del café. ¿Por qué? Porque el metano, aunque nosotros le demos un proceso de oxidación al agua o un proceso de compostaje al café, siempre va a haber emisión de metano y eso se tiene que cuantificar. Todo eso nosotros ya lo tenemos hecho en una calculadora macro. A nivel de fincas, por ejemplo, ¿qué hicimos? Cuantificamos no solamente las emisiones y la huella de carbono a grosso modo en eso que les mostré en la app, sino que también los planes de reducción y además nosotros en las fincas de los productores hicimos la cuantificación de cuánto carbono se estaba fijando en las plantas de café, en los árboles asociados con el café y en el bosque propio, porque nuestros sistemas de producción, más del 90% en el café, son sistemas agroforestales. Entonces, con esto nosotros pudimos determinar que teníamos un excedente de carbono y ahí viene, que más adelante les voy a explicar dónde entramos con el proyecto de USAID y por qué creamos esto. Ahora bien, dentro de Coffee Tracking todo esto se sintetiza y el cliente va a tener acceso a toda la trazabilidad de su café, a la huella, a la información de la sostenibilidad de la finca y a la carbono neutralidad en LOER. Pero entrando en materia, cómo esto se complementa con los EUDR y cómo nos sirve para nosotros demostrar que estamos listos para que nos puedan comprar el café y que nuestro café está libre de deforestación. Sumado a esto, por supuesto, nosotros teníamos una investigación, ese trabajo que venimos haciendo, en donde decimos, no señores, o sea, nosotros sí tenemos más bien fincas carbono neutral, porque lo cuantificamos. Ahora vámonos a las imágenes y cómo se los plasmamos a un cliente para que el cliente esté tranquilo y nos comprara café en esta cosecha. Esta cosecha fue todo un reto, porque eso pasó el año pasado y todo el mundo estaba así como, pero ustedes cómo van a cumplir, ustedes qué tienen.
y ustedes me pueden demostrar que sí puedo vender el café de ustedes y que no me va a bloquear la Unión Europea y que no me voy a quedar con esos contenedores. En conjunto con la Unidad de Agricultura de Precisión de la Universidad de ERT, desarrollamos un nuevo proyecto que es la plataforma para rastreo de la cero deforestación de Igloer. Esta plataforma funciona de la siguiente manera. Bueno, nosotros a través de Google Earth Engine y una constelación de satélites, Sentinel Hub, empezamos a hacer diferentes investigaciones, probamos diferentes satélites. Para Honduras, por lo menos en el caso donde nosotros tenemos la finca, lo que nos funcionó fue Sentinel Hub. Hay muchos más, ¿verdad? Constelaciones de satélites. El satélite, para tener una idea, pasa una vez, por decirlo así, al mes por donde nosotros estamos. Entonces pasa porque va girando, ¿verdad? Toma una captura y esa captura la guarda. Esas son las imágenes que se quedan almacenadas. En el caso nuestro, la altura en la que tenemos las imágenes de lo que les voy a mostrar adelante es de 10 por 10. O sea, es bastante acercado a la realidad de lo que la persona puede ver cuando ya nosotros cargamos el polígono y vemos la información. En esta plataforma, a través del rastreo de imágenes satelitales, ¿verdad? Nosotros pudimos rastrear desde el 2020, porque la nueva norma establece que se tiene que demostrar que desde el 2020 el café que se sembró ahí o el café que existe ahí no se deforestó. O sea, si hay una finca que había un bosque y se lo volaron para poder sembrar café ahí, ahí hay un problema. Esa finca no está cumpliendo. Por supuesto, imagínense nosotros en Honduras los retos que hemos tenido para producir no solamente café. O sea, si un productor solo tiene una pequeña parcela, mucho les ha tocado deforestar, pero ha sido una situación en la que les ha tocado a algunos, otros han dejado sus arbolitos en medio para tener los cultivos, pero ahí es donde viene el reto. Ok, ¿ahora qué hacemos? Según lo que establece la norma es que esas áreas, ahí va a haber toda una situación en donde se tiene que ver qué planes hay para poder reforestar esas zonas y mejorar las condiciones del ecosistema donde se sembró ese café si está deforestado. En el caso nuestro hacemos el rastreo desde el 2020, por eso ustedes ven acá Venga para acá. el 2020, Emilio. 2022 y 2023. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el registro de nuestros productores, esto es un ejemplo. Don Marco Bocelín, don Marvin Murcia, don Freddy Madrid, don Bernardo Mateo Paredes. Así tenemos a todos los productores identificados. Y lo que hacemos es cargamos lo que es nuestro polígono, el que les comentaba que fueron a tomar cada uno de los técnicos de campo. Eso se trabajó en ArcGIS, que es un sistema donde se, ¿verdad? A nivel de polígonos y demás, hay varios sistemas de georreferenciación. Nosotros utilizamos ArcGIS o utilizamos QGIS. Cargamos nuestro polígono y se ve así. Esa imagen que está atrás es una imagen satelital. Ya, o sea, que está descargada, eso no puede ser alterado en ningún momento, eso es lo que existe. Con el profesor de la ERT y a través de toda esta investigación con la constelación de satélites, pudimos determinar el NDVI, que es el índice de vegetación. ¿Cómo funciona esto? Esos colores que ustedes ven ahí, que es el verde, el beige y el rojo, significan la saturación de sombra que existe en el área donde está esa finca, ese polígono. En el caso del color verde intenso, significa que tenemos una sombra muy densa. Estamos hablando de sombra arriba del 40%. ¿Se han fijado fincas que tienen una gran cantidad de sombra? Esa es una finca súper saturada de sombra. Luego tenemos el beige, en donde tenemos árboles asociados con el café, pero los árboles están más o menos a unos 7, 8 metros de distancia, que eso es un sistema agroforestal. Y luego tenemos el rojo, en donde nos dice el NDVI que ahí no hay nada, ahí no hay bosque. Pero ¿qué puede pasar? Que hay una casa, que hay una carretera que pasa en medio o alguna situación. Eso es lo que nosotros trabajamos y es lo que le damos al cliente. Y dice el cliente, ajá, pero yo cómo voy a verificar que eso es cierto. Con el mismo NDVI, en la escala que nosotros trabajamos, todo esto es un sistema meramente digital. Cuando yo le bajo la transparencia, él puede verificar lo que yo le estoy diciendo con la imagen. Tal vez aquí no se ve muy bien por el proyector, pero ahí hay bosque. O sea, es bosque con café. Y lo puede verificar bajándole la transparencia y eso se puede rastrear. Entonces, ok, entonces esa finca efectivamente no está deforestada, esa finca cumple.
Y así él puede ver cada uno de los polígonos de las áreas, ¿verdad? Pero trabajar esto nos llevó, fueron unos 7 meses de investigación para poder tener lista un piloto y hemos ido mejorando porque viene el cliente y nos dice, ajá, pero ¿cómo yo voy a descargar esos polígonos para demostrarles a la Unión Europea? Porque la Unión Europea nos está diciendo que está creando su propia plataforma para rastrearlo. Entonces, con el equipo de TI le damos la opción para que pueda descargar ese polígono y luego utilizarlo en cualquier plataforma. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros estamos haciendo todo esto? Uno, porque llegaron clientes que nos dijeron, aquí está un Excel y llénenme todo este Excel, donde no iba ni siquiera nuestro logo, ni siquiera la información del origen de ese café. En el mundo del café, ¿cómo funciona? Un productor le vende a un intermediario, le vende a otro, le vende a otro, no le vende a uno solo. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos que la información que nosotros estamos dando, el cliente está conociendo que viene ese café de Honduras y que efectivamente somos nosotros de Inloer? Claro, por las coordenadas se puede saber que es del país, pero la cuestión es, nosotros cómo le garantizamos al productor que dimos esta información, pero que nosotros estamos protegiendo su información. Por eso creamos esta plataforma, que ha sido una inversión financiera y también ha sido un trabajo del equipo, de los productores incluso, porque esto lo hemos estado compartiendo con los productores para saber ellos qué piensan, porque muchas veces el productor se queda de lado, ¿verdad? Él solamente vamos y le pedimos un montón de cosas, pero nunca es parte de lo que se tiene que crear. En el caso nuestro, no. Es súper importante poder incluir al productor y que él también nos dé su retroalimentación y su punto de vista de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, básicamente, esa es una plataforma. Aquí tiene muchas más cosas, pero esto es como el resumen de lo que nosotros estamos haciendo. Y a nivel, digamos, de otras cooperativas hemos estado conversando y es complicado. Ellos tienen los polígonos, tienen las coordenadas en un Excel, pero de ahí ¿qué sigue? ¿Cómo lo vamos a demostrar? En el caso nuestro ya hay clientes específicamente que nos dijeron los lotes tal, tal, un lote es un contenedor. Entonces nos dicen, el lote tal, tal, por favor, páseme el rastreo de la deforestación. Entonces nosotros le mandamos la plataforma con un acceso único, él entra y ya ve sus polígonos. Entonces ya dijo, ah, sí, ustedes cumplen, les vamos a seguir comprando. Pero la pregunta es si los que no están cumpliendo, tal vez les compraron esta cosecha, pero los están presionando de una manera que estamos realmente preocupados por cómo lo vamos a demostrar, ¿verdad? ¿Cómo se va a cumplir con todo esto? ¿Y cuál es la visión hacia dónde vamos? Debemos crear más acciones, no quedarnos solo en esto. Muy bien, ya hicimos la carbono neutralidad, vimos que la planta de nosotros es carbono neutral, lo trabajamos. También fuimos y lo hicimos con las fincas para demostrar que las fincas de café también son carbono neutral, porque el productor tiene árboles, tiene un montón de bosque, ya lo hicimos como les mostré en la app, ya lo estamos demostrando, tenemos los cálculos hechos por finca y todo eso está en un montón de información, pero no podemos quedarnos aquí, porque ahora la demanda de la Unión Europea es que todo tiene que estar libre de deforestación. Muy bien, pero hacia el futuro, ¿hacia dónde vamos? Y aquí es donde entra la alianza con USAID y Agronegocios Sostenibles, y nuestro enfoque es más visionario, Honduras libre de carbono, porque lo podemos trabajar, tenemos la capacidad. Lo que pasa que muchas veces pensar fuera de la caja o crear ideas nuevas también nos causa miedo o cómo lo vamos a hacer. Pero parte importante, yo creo, es que tenemos que aventurarnos a hacer las cosas, a investigar. Esto no nos llevó 5 días. Con estas ideas nosotros empezamos desde el 2014. En el 2018 hicimos la primera cuantificación de carbono y de verdad que incluso los trabajadores nos decían, ¿y para qué están midiendo cada arbolito? Y cada año tienen que venir a ver el desarrollo, que esto, que lo otro. Pero es que la investigación nos va a generar datos, nos va a generar información, nos va a permitir tomar decisiones, ¿verdad? Y cuando nosotros creamos todo este respaldo y le presentamos la idea a USAID, por supuesto que a ellos les interesó, porque la visión de USAID también es generar modelos de negocios sostenibles, como se llama agronegocios sostenibles. ¿Y sobre qué va esto? Cada productor, y por eso les decía en mi frase por qué citaba la parte de la rentabilidad, porque por supuesto que la sostenibilidad debe de ser rentable y debe de ser compartida. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, el objetivo de este proyecto, que empezó ya ahorita el 2024 y lo vamos a terminar el 2026, es poder vender créditos de carbono, porque los créditos de carbono ahora son un negocio también. Bono de carbono. Sí, se utiliza créditos de carbono o bonos de carbono. Son las dos válidas, ¿verdad?
incluso muchos cursos certificados en diferentes universidades. Nosotros llevamos uno con el Tecnológico de Costa Rica y me he enfocado mucho en estos conceptos. Entonces, como lo mencionaba el compañero, también se utiliza bonos de carbono. Lo que vamos a hacer es sembrar más de 300,000 árboles de diferentes especies, principalmente nativas, pero a un concepto en donde cada productor, vamos a trabajar con 134 productores. Cada productor va a sembrar 2 hectáreas. Una hectárea que va a ser reservorio, es decir, que es a largo plazo, se deja ese bosque, eso va a ser intocable, va a ser como una reserva de la finca, y una hectárea en la que va a sembrar madera para cosechar, pero bajo un modelo sostenible, ¿verdad? Vamos a hacer todo un trabajo con el ICF, vamos a trabajar, hay muchas cosas que se tienen que hacer detrás para poder justificar que sea un negocio de madera en esa hectárea que va a estar diseñada para que sea cosechada. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo como un plan de jubilación para los productores. Tenemos productores, ¿verdad? Que en unos años se lo van a estar cosechando y van a tener un ingreso adicional. Pero ¿cómo se mantiene esa plantación de bosque? ¿O cómo puede tener un ingreso adicional? Que ahí es donde entra agronegocios sostenibles, creando modelos también que le permitan tener un retorno al productor, vendiendo los bonos de carbono, créditos de carbono, certificados. Para poder hacer un crédito de carbono que sea transaccionable en el mundo, debe estar certificado por estándares establecidos. Hay estándar Berra, que es muy conocido. En el caso nuestro nos interesa mucho de Gold Standard, que tiene su sede en Ginebra, Suiza, y lo queremos trabajar con ellos porque es el estándar que está permitiendo que esos bonos de carbono se puedan transaccionar más caros por todo el trabajo que hay que hacer. The Gold Standard establece que se tiene que hacer mucho trabajo social también detrás, que es algo importantísimo en la cadena. Saber el origen, que los productores están conscientes, cómo impactamos a las familias, cómo impactamos a la comunidad con este. Toda esa parte documental se tiene que trabajar, la parte de género, y a nivel de Gold Standard son los bonos de carbono más válidos en este momento. Por supuesto que Berra, hay otros que también son muy válidos, pero el interés de nosotros como USAID es crear una primera línea que sea un piloto totalmente válido, que no vaya a haber una limitación al momento de poder hacer esto transaccional. Y según las proyecciones que hemos trabajado, con un curso que llevamos con el Tecnológico de Costa Rica, enfocado principalmente en remociones y en créditos de carbono, esperamos, según las proyecciones, más de 400,000 créditos de carbono. ¿Cómo anda el mercado de los créditos de carbono para que ustedes tengan una idea? Puede ir hasta en $2 en la plataforma de las Naciones Unidas, así $2 por un crédito, o hasta 50, 70 en el de Gold Standard. He visto proyectos que hasta $100 el crédito. Entonces, dependiendo cómo se proyecte, puede ser un muy buen ingreso para el productor, un muy buen retorno. Entonces, aquí es donde entra este proyecto tan visionario. Y lo que queremos es que sean muchas más las empresas las que también se sumen a trabajar la parte de la sostenibilidad, sumándole valor. Y por supuesto que con este proyecto para nosotros es mucho más fácil poder demostrar el cumplimiento de los EUDR en la finca donde vamos a trabajar. Porque además de que el productor tiene sistemas agroforestales, estás reforestando, va a tener una hectárea completa de bosque como reservorio que va a quedar para largo plazo. Entonces, una forma de mitigar el cambio climático, de trabajar juntos en buscar nuevas soluciones, ¿verdad? Para el planeta, pero también generando un modelo de negocio. Además, con USAID en la parte de investigación, vamos a implementar agricultura de precisión. Necesitamos, les hablé de más de 4,000 productores. Son un montón de fincas. No podemos hacer esto a pie para poder cumplir con la demanda de los EUDR. Tenemos que hacerlo con drones. Y aquí es donde entra USAID para poder trabajar con diferentes drones enfocados en agricultura. Por supuesto, son drones especializados. Vamos a hacer todo el esquema de georreferenciación, todo un pilotaje para poder cargar toda esta información a la plataforma que les mostré anteriormente. Que todo esto se conecte, que la información se descargue automáticamente desde el dron y no tengamos que ir pie a pie a hacer esto. Entonces, aquí es donde viene la investigación sumada a tecnología. Debemos utilizar las herramientas. No todo es malo con la tecnología y se habla mucho de esto. Yo creo que nosotros tenemos que también ser visionarios en utilizar la tecnología a nuestro favor. Y USAID de verdad que tiene ideas muy buenas y está pensando muy fuera de la caja en todo esto y nos está sumando muchísimo valor. Nuestro objetivo es poder traspasar lo que estamos trabajando a otras organizaciones también y que se puedan sumar y poder tener sistemas más eficientes de trabajo.
Y para cerrar, les voy a compartir la visión de cierre, digamos, el cliente final. ¿Qué va a tener el cliente final? El cliente final nuestro va a tener en nuestra app y en la plataforma todo el origen del café. Nosotros le vamos a dar absolutamente toda la información de dónde viene, la altitud. Incluso creamos dentro de esa app un sistema como cuando usted manda un paquete por FedEx, que le dice, según el contrato tal, se fue en tal barco, se manejó desde adelante hacia atrás, hacia de dónde viene el origen. Y todo esto nos va a permitir exportar café sostenible para el mundo, que ya lo estamos haciendo. Uno, cada contenedor, carbono neutral desde la finca y del productor. Cada contenedor cumple con los CUDR. Y cada contenedor lleva el origen, la calidad, certificaciones y logística. Esto es un verdadero reto. Compartir lo que estamos haciendo aquí, cuando uno ya termina una investigación de años, se ve muy fácil, ¿verdad? Decir los resultados, pero el trabajo que hay detrás de cada iniciativa que hemos hecho, el trabajo que estamos haciendo ahora con Mosair, es un reto enorme, porque no es tan sencillo. Primero, el reto de poder llegar y convencer a un productor para que le entre a trabajar en esto. Estamos hablando de productores que también han trabajado la agricultura tradicional. Entonces, convencer a las nuevas generaciones para que se interesen en trabajar en la agricultura. Y hoy que celebramos el Día del Agricultor, le llamo yo, porque en realidad todos los que trabajamos la agricultura, ¿verdad? Y estamos involucrados con la tierra, muchos productores no son ingenieros, pero tienen un conocimiento bárbaro en el agro, que mi respeto. Yo creo que ahí es donde está el verdadero reto. Y hacia eso va la visión de trabajo con lo que estamos haciendo y la invitación para todos, incluso cuando hablamos con inversores, es que crean más en la investigación, pero con una visión también hacia el futuro, de poder generar modelos en donde el productor se sienta motivado a entrar, porque va a tener una ganancia además de su trabajo, ¿verdad? De preocuparse por el planeta. Y para que exista la sostenibilidad no es solamente trabajar con el medio ambiente. Debe existir el triángulo de la sostenibilidad, que es la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Ahí somos verdaderamente sostenibles. Si no, no hay sostenibilidad. Si uno de esos tres pilares se queda en el aire, no puede ser algo sostenible en el tiempo. Puede ser sostenible 1 año o 2 años, mientras USAID, por ejemplo, nos invierta recursos. Pero ¿qué pasa después de que USAID se va? O alguna organización. ¿O qué pasa si Loer ya no está trabajando en ese proyecto? Eso debe ser sostenible para que los productores o quienes estén con la iniciativa o se queden con ese proyecto puedan mantenerlo en el tiempo. Y pues eso en resumen. Bueno, no me pasa.